Buenas noches, les damos la bienvenida al Magazine del Saber, espacio televisivo enfocado a los aspectos de salud ocupacional en el suroccidente colombiano. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches. Néstor, Laura, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre los principales usos de la epidemiología y los tipos de diseños epidemiológicos. En primer lugar, es importante destacar que la epidemiología hace parte de la salud pública y actúa desde diferentes perspectivas. Desde la identificación de la historia natural de las enfermedades, haciendo descripción de las mismas, teniendo en cuenta su distribución, frecuencia y tendencias en una población determinada. También identifica y da una explicación sobre las formas de transmisión y diseminación de dichas enfermedades, así como la magnitud y tendencia de las necesidades de salud. Es importante resaltar que no deja de lado la verificación de la magnitud, vulnerabilidad y maneras de controlar los problemas de salud, al mismo tiempo en que evalúa la efectividad de las intervenciones terapéuticas, de la tecnología médica y de la elaboración y diseño de los programas y servicios de salud. La epidemiología organiza sus estudios desde la observación directa de grupos poblacionales, teniendo como objetivo el desarrollo del conocimiento aplicativo a nivel poblacional. Por tal motivo, se considera que hace parte de la salud pública. Los resultados de los estudios epidemiológicos desde el enfoque descriptivo analítico son obtenidos de la experimentación con seres humanos y de manera frecuente a la observación directa de grupos poblacionales. Para garantizar que el objetivo de la epidemiología se cumpla, es necesario diseñar mecanismos de muestra y de medición. No necesariamente el estudio debe realizarse sobre la totalidad del grupo poblacional, sino sobre una muestra significativa, ¿sí?, que será suficiente para la obtención de resultados veraces que permitan establecer los respectivos controles. Laura, ¿podrías ampliarnos un poco más la información sobre la clasificación de los estudios de los diseños epidemiológicos? Buenas noches a todos. Sí, compañero. ¿Cómo se clasifican el estudio epidemiológico? Existen varios tipos de diseño epidemiológico, entre los cuales encontramos ensayos aleatorios, pseudoexperimentales, cohortes, casos y controles, estudios de encuesta, ecológicos o conglomerados. En la parte de casos y controles, la característica principal de este diseño es que el criterio de la selección de la población de estudio se basa en la presencia, o sea, de casos o ausencia de controles del evento de estudio, y el investigador es quien fija el número de eventos a estudiar, así como el número de sujetos sin evento o controles que se incluirán como población de comparación. Otro tipo de estudio que están los ensayos de epidemiológicos aleatorios son estudios experimentales que, cuando se llevan a cabo de manera adecuada, proporcionan al máximo grado de evidencia para confirmar la relación causa-efecto entre la exposición y el evento en estudio. Para ampliar más el tema, mi compañero sabe más sobre el tema de estudio de cohorte. Hola, buenas noches. Yo les voy a decir qué es un estudio de cohorte, que es un estudio epidemiológico observacional, analítico, longitudinal, prospectivo, en el que se hace una comparación de la frecuencia de enfermedad entre dos poblaciones, una de las cuales está expuesta en un determinado factor de exposición o factor de riesgo al que no está expuesta la otra parte que se va a investigar. Bueno, les voy a decir cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer este tipo de estudio de cohorte. Una de las ventajas es estudiar factores de exposición extrañas, versus la desventaja que requiere a menudo grandes tamaños muestrales. Visualizar los múltiples efectos puede tener una exposición, y su desventaja sería que no es suficiente en eventos raros o con largos periodos de latencia. Otra ventaja es observar simultáneamente los efectos de varias exposiciones siempre y cuando esta posibilidad sea planteada desde el principio del estudio. Su desventaja sería su ejecución puede requerir mucho tiempo y es un poco costoso. Posibilitar la muestra de la secuencia temporal entre exposición y desenlace sería una ventaja, pero no es útil para enfermedades raras. Otra ventaja es establecer claramente la secuencia de sucesos de interés, como es la exposición versus la enfermedad. La desventaja en este caso sería que son estudios muy costosos por la cantidad de personas y el tiempo de seguimiento necesario, así como por los esfuerzos que han de llevar a cabo para que la calidad del seguimiento minimice las pérdidas de las poblaciones que se siguen manteniendo en un nivel aceptable. Otras ventajas son que evita el sesgo de la supervivencia, tiene un mejor control sobre la selección de los sujetos y se caracteriza por tener movimiento.
A continuación, nuestra compañera Estefanía nos va a explicar un poco del estudio transversal. Bueno, dentro de los estudios transversales tenemos que se hacen por medio de estadísticas y son estudios demográficos. Es un tipo de estudio observacional y descriptivo que permite estimar la magnitud y distribución de una enfermedad en un momento dado. Entonces, hablando un poquito de las ventajas y las desventajas del estudio epidemiológico transversal, tenemos que como ventaja permiten estudiar varias variables, resultados como enfermedades y exposiciones. Una desventaja es imposibilidad de determinar la exposición precede a la enfermedad, es decir, imposibilita para establecer direccionalidades de asociación. Una ventaja, buen control de la selección de sujetos de estudio. Una desventaja, la información de la exposición es muy vulnerable a errores de medición. Una ventaja, poco tiempo de ejecución del estudio, puesto que no hay seguimiento de los individuos y generalmente poco costo económico. Una desventaja, imposibilidad de distinguir entre factores de riesgo y factores pronósticos, porque los investigadores conocen cuántos individuos han pasado la enfermedad. Una ventaja, proporcionan estimadores de prevalencia. Una desventaja, no es eficaz para estudiar enfermedades raras, letales o de corta supervivencia. Bueno, es importante tener en cuenta que desde la óptica de la salud ocupacional, el estudio de casos y controles es el más acertado para abordar cualquier tipo de diseño epidemiológico desde el ámbito empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.